Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 110. Salmo 110. Y vamos a continuar nuestra serie en el libro de los Salmos que se llama Cantos para peregrinar en un mundo caído. Cantos para peregrinar en un mundo caído. El día de hoy vamos a hablar del Salmo 110. Es el mensaje número 4. Y el título del mensaje es El reinado del Cristo resucitado. Salmo 110, el reinado del Cristo resucitado, nuestro cuarto mensaje en nuestra serie, Cantos para peregrinar en un mundo caído. Esta es la palabra de Dios. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Oremos. Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra en este día de resurrección, te ruego nuevamente que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu evangelio y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos cosas que son completamente ciertas en este momento. No tan solo aquí en la Ciudad de México, no tan solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay dos cosas. Y la primera de ellas es que hay incertidumbre. La segunda de ellas es que tú estás poniendo tu confianza en medio de esta incertidumbre en algo o en alguien. Dos cosas, incertidumbre, y tú estás poniendo tu confianza en algo o en alguien en medio de esta incertidumbre. Ahora, no sé si te causó incertidumbre lo que nos anunciaron el día miércoles. El día miércoles nos anunciaron que posiblemente el número de contagios en México es 8 veces mayor. Y si el día de hoy hay aproximadamente 3,800 casos registrados oficiales, imagínate que posiblemente hay 25,000, que hay personas que no saben que tienen COVID-19 y que andan por ahí, por eso el llamado que nos han hecho para quedarnos en casa. Y esto posiblemente te causó mucha incertidumbre. Y hay personas religiosas y hay personas no religiosas respondiendo a esta incertidumbre de maneras completamente opuestas. Hay personas que no son religiosas y simplemente dicen, pues a ver cuándo acaba esto, ¿no? A ver cuándo acaba. No tienen ninguna esperanza, no tienen absolutamente nada. Y hay personas religiosas que están tratando de buscar en sus dioses, en lo que puedan encontrar, algo que les dé un poquito de certidumbre en medio de todo esto. Si puedes añadirle un Dios más, si puedes añadirle un rezo más, si puedes añadirle un santito más, si puedes añadirle algo más a tu fe religiosa, qué bueno, ¿no? Pero el Salmo 110 nos habla acerca de dónde podemos encontrar una verdadera certidumbre.
La pregunta que queremos contestar esta mañana y que el Salmo 110 contesta es: ¿cuál es tu confianza en medio de la incertidumbre y especialmente en medio de la incertidumbre que estamos viviendo por el COVID-19? ¿Cuál es tu confianza en medio de la incertidumbre? Y el Salmo 110 nos va a decir que nuestra confianza debe de estar en el reinado de Cristo, como rey, número 1, como sacerdote, número 2, y a través de su iglesia, número 3. ¿En dónde puedes encontrar confianza en medio de esta incertidumbre? En el reinado de Cristo como rey, como sacerdote y a través de su iglesia. Así que vayamos al punto número 1. Cristo reina como rey. El Salmo 110 y especialmente el versículo 1 que dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el versículo del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Se cita aproximadamente 23 veces. Jesucristo lo cita en Marcos capítulo 12, en las controversias del día martes de Semana Santa, para hablar acerca de su divinidad. Es el versículo que más se cita en el Nuevo Testamento porque habla precisamente de la entronización de Jesús como el rey. Este versículo lo cita Pedro en el día de Pentecostés. Pedro está ante una multitud que cuando los escucharon hablar en diferentes idiomas pensaron que estaban borrachos. Y Pedro les dice: de ninguna manera, no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel en el capítulo 2. Esto que está pasando es el cumplimiento en la primera venida de Jesús. Y después cita este versículo. En Hechos capítulo 2, versículos 34 al 35 lo cita y escucha por favor el contexto. Voy a leer desde el versículo 31. Pedro está predicando y dice: fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó. Y después en el versículo 34, David no subió al cielo, sin embargo declaró, y cita el Salmo 110, el versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este versículo es bien interesante, porque en el original, ustedes tienen ahí sus Biblias y posiblemente tengas también ahí tu Biblia Reina Valera. Y en la Reina Valera dice: dijo Jehová a mi Señor. En el original es: dijo Jehová a mi Adonai. Y Adonai era otro nombre para referirse a Dios. Entonces, este texto es una de las pruebas en la Biblia con respecto a la Trinidad. Está aquí Dios el Padre, Jehová, hablándole a Adonai, el Señor de David, el Rey. Y Pedro está citando este texto en el día de Pentecostés, hablando acerca de que Cristo está ahora en el trono, Él reina, Él es rey. Es muy interesante que muchas veces no ponemos mucha atención en la importancia de la ascensión de Cristo. Cristo resucita al tercer día de entre los muertos. Pasa 40 días con sus discípulos, pero parece que nada extraordinario sucede durante esos 40 días. Y después asciende a los cielos. Es recibido por la corte celestial. Es recibido por el Padre. El Padre le dice: siéntate a mi diestra, el lugar de autoridad. Jesucristo es coronado en los cielos. Y 10 días después,
envía el Espíritu Santo sobre sus discípulos, sobre 120 personas, y entonces sí, todo empieza otra vez a ser transformado. Ese día Pedro, después de decir esto, después de que termina diciendo que Cristo ha sido coronado, la gente pregunta, la gente le dice a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse. Y 3,000 personas fueron convertidas en ese día. Algo extraordinario pasó. De la iglesia de 120 personas, pasó a ser una iglesia de 3,000 personas que siguió creciendo y siguió creciendo. El versículo 2 del Salmo 110 dice que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Y en este versículo hay un énfasis sobre el gobierno de Jesús sobre sus enemigos. Domina tú en medio de tus enemigos. ¿De qué enemigo está hablando este salmo? Bueno, Pedro, al citar el salmo, está hablando acerca de la resurrección. Así que el enemigo del cual está hablando aquí es la muerte. La muerte para la raza humana es incertidumbre. Es una completa incertidumbre. Pero hubo alguien, el Mesías, Jesucristo, que va a las fauces de la muerte y derrota a la muerte. Sale triunfador de la muerte. La tumba no pudo retenerlo. Él venció a nuestro más grande enemigo. Él venció a nuestra más grande incertidumbre. Por lo tanto, si Jesús reina sobre la mayor fuente de incertidumbre en la historia humana, es decir, la muerte, entonces Jesús reina sobre cualquier incertidumbre que tú tengas en estos momentos. ¿Cuál es tu incertidumbre? Bueno, es obvio. Todos estamos en esta pandemia. Todos tenemos temor a contagiarnos. Pero esto ha traído otras incertidumbres. Para muchas personas es una incertidumbre su economía. Para muchas personas que tenían pequeñas empresas, restaurantes pequeños, es una incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? Ya estamos a la mitad del mes. ¿Voy a poder aguantar más? Es incertidumbre. Déjame decirte otra vez que lo que para ti es incertidumbre, para Jesús no, porque Él es rey, porque Él reina, porque Él está en control de todas las cosas. Por lo tanto, el COVID-19 no reina. La enfermedad que tienes no reina. Los problemas que tienes ahorita en tu casa no reinan. Las dificultades económicas que tienes no reinan. Y posiblemente alguien dirá, oiga, pastor, está muy bien lo que está diciendo, pero no se siente así. No se siente así. Déjame decirte lo más suave posible, pero lo más fuerte posible. Jesucristo reina aún sobre tus emociones. Jesucristo reina aún sobre tus emociones. En este tiempo de incertidumbre, Él reina. Ahora, déjenme por un momento dirigirme especialmente al grupo núcleo que va a fundar nuestra iglesia hija, la Iglesia Encuentro. Déjenme rápidamente decir algo para ellos. Si quieres vivir en incertidumbre, planta una iglesia. Si quieres vivir en incertidumbre, planta una iglesia. Ahora, cuando estás en esa incertidumbre de plantar una iglesia, ¿hay un plan?
¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? ¿Qué va a pasar? ¿Va a llegar la gente? ¿No va a llegar la gente? Ustedes como grupo núcleo pueden empezar a poner su confianza en cosas que no son correctas. Por ejemplo, pueden poner su confianza en que la zona que hemos elegido para plantar la iglesia es una buena zona. El área de Coapa, Coxpa, es una zona que ha ido creciendo en nuestra ciudad y necesita de más iglesias. Puedes poner tu confianza en que haya dones especiales que Dios ha derramado en el grupo y van a empezar un ministerio que puede ser muy eficaz. O puedes poner tu confianza en el plantador, que por cierto tenemos un buen plantador, gracias a Dios. Pero tú no puedes poner tu confianza en ninguna de estas cosas. Tu confianza, grupo núcleo que va a plantar la iglesia Encuentro, tu confianza debe de ser en aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue tras las líneas enemigas y venció la muerte. Y ahí es donde debe de estar tu confianza. Es Jesús quien les ha llamado. Y es Jesús quien les sostendrá. Y es Jesús quien va a edificar, quien va a plantar su iglesia Encuentro. Así que la primera cosa que tenemos que pensar, en dónde podemos encontrar confianza en este tiempo de incertidumbre, es en el reinado de Cristo. Él es rey. Lo que te es incertidumbre, para Él no lo es. Pero este salmo también nos habla acerca de algo que es completamente cierto. Y este es en el regreso del rey. El regreso del rey. Y no estoy citando una película. La Biblia dice en el Salmo 110, el versículo 5 al 7, dice: el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres y aplastará cabezas en toda la tierra. ¿De qué está hablando? De lo que está hablando es de la segunda venida de Cristo. Está hablando acerca del regreso del rey. Está hablando acerca del día del juicio. Hay mucha injusticia aquí en la tierra y nos encanta hablar acerca de las cosas injustas que pasan. Pero cuando hablamos acerca del juicio de Dios, ahí no es tan popular esa idea. No nos gusta esa idea. Sin embargo, déjame decirte algo, que la segunda venida de Cristo para traer juicio a esta tierra debe de ser una fuente de grande confort y certidumbre a tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda venida de Cristo debe de ser una fuente de grande confort? Porque Jesucristo va a venir a arreglar todo lo que está mal en este mundo. Y ahorita lo que está mal en este mundo es el COVID-19 y va a desaparecer. Jesucristo viene a purgar a esta tierra de lo que lo ha enfermado. Jesucristo viene a eso y no veo una cosa más grande del amor de Dios que eso. El que algo esté enfermo y va a venir a quitar eso para que no esté enfermo. Si te pregunto qué cosa está mal en la tierra, tú me vas a dar una grande lista, pero posiblemente se te va a olvidar algo. Y se te va a olvidar lo que produce la maldad en esta tierra, que es el corazón humano, que es nuestro pecado, que es nuestra idolatría. Y lo que Dios hace es que tomó ese pecado y lo puso a la cuenta de Cristo. Cristo va a la cruz como nuestro sustituto. Y lo que verdaderamente está mal en este mundo, Dios lo toma, lo pone en Cristo, juzga a Cristo por nuestros pecados. Y no hay mayor prueba del amor de Dios. Jesucristo aparecerá nuevamente, sin relación con el pecado, para purgar a esta tierra de la maldad. Para que tú no seas purgado, Jesucristo fue condenado en la cruz. Así que en esta
en este tiempo de incertidumbre, déjame decirte que puedes poner tu confianza en Jesucristo porque Él reina. Lo que para ti es incertidumbre, para Él no. Y puedes tener plena confianza que Él regresa. Ya vino una vez. Él regresa para traer verdadera justicia. Y ahí tu corazón puede estar completamente confiado. Número 2. ¿En dónde debes de poner tu confianza en este tiempo de incertidumbre? En el reinado de Cristo como sacerdote. Mencioné que el versículo 1 se repite de 23 veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que se repite encontramos una nueva faceta, un nuevo significado. Profundizamos en este texto. Este texto se vuelve a repetir en el libro de Hebreos, donde encontramos a este rey que reina también como sacerdote a través de dos cosas: la ofrenda única en la cruz y la intercesión continua. Vayamos entonces a la ofrenda única y por qué esto es importante. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14 dice lo siguiente: pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Te das cuenta cómo cita el Salmo 110, Hebreos? Cita el Salmo 110 y lo pone con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué se cumplió con el sacrificio de Cristo? ¿Qué se logró con el perfecto y único sacrificio de Cristo? ¿Y por qué esto te debe de dar confianza en los momentos de incertidumbre que estamos viviendo? Ve el versículo 14 de ahí mismo, de Hebreos 10, que dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ve en la pantalla el texto, subrayé algo que quiero que pongas atención. Y dice que a través del único sacrificio de Cristo ha hecho perfectos. ¿En qué tiempo está? Está en tiempo pasado. Y eso significa que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto para que tu posición delante de Dios sea perfecta. Y tu posición delante de Dios el día de hoy es segura, sin mancha, perfecta. Esa es tu posición. Ahora, posiblemente algunos de ustedes me estará diciendo: pastor, nuevamente eso suena muy bonito, pero ya llevo 4 semanas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con la carga de trabajo, y lo que ha salido de mi corazón no es eso que está citando. De ninguna manera me siento perfecto. Por eso la importancia de la segunda parte del versículo 14. Ve por favor la segunda parte del versículo 14. Dice que ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. A los que está santificando. Tu posición delante de Dios es perfecta por el único sacrificio de Cristo como tu sacerdote. Tu condición no es perfecta, estás en un proceso. ¿Y saben por qué es importante esto? Muchas personas, al estar batallando con sus pecados, y estar batallando con uno en especial, y siempre lo haces y buscas a Dios, y estás cansado y estás frustrado. Y pueden pasar dos cosas. Por un lado, puedes empezar a pensar
en tu salvación que no es segura? ¿Por qué has fallado tanto? Y por el otro lado te sientes tan mal delante de Dios por venir día tras día con el mismo pecado, que no sabes si verdaderamente Dios te va a perdonar. Si ya se acabó tu crédito delante de Dios. Estas dos cosas que dice este texto son muy importantes. Tu posición delante de Dios es perfecta por lo que Jesucristo hizo. Tu condición está en proceso. Pero déjame decirte algo. Tu condición, la santificación, lo que Dios está haciendo en tu corazón en medio de esta pandemia, con las luchas con el pecado, no puede afectar tu posición delante de Dios. Lo contrario sí. Lo contrario sí. Tu posición, el recordar, pensar, meditar, creer, confiar en quién eres en Cristo, por ese único sacrificio que hizo, debe de empezar a cambiar tu condición. Es como esto. ¿Alguna vez has visto un cuadro que desde un ángulo se ve una cosa y sigues caminando y lo ves desde otro ángulo y ves otra cosa? Yo creo que muchos hemos visto eso, ¿no? Alguien dijo lo siguiente, alguien dijo que por cada mirada que le des a tu pecado, debes de darle 10 miradas a la obra de Cristo. En otras palabras, no te quedes simplemente en el ángulo de ver tu fracaso. No te quedes ahí. Tienes que mirar el otro ángulo, la otra verdad. Y la verdad es que en Cristo, dice el texto, te ha hecho perfecto para siempre, tiempo pasado. Y te está santificando tiempo presente. Es un proceso. Es importante, porque si no vas a estar bien frustrado con tu vida cristiana. Recuerda, por favor, tu condición no puede afectar tu posición, pero tu posición en Cristo, claro que puede afectar, debe afectar tu condición. Ahora, este reinado de Cristo como sacerdote, donde hizo una sola ofrenda, un solo sacrificio perfecto, se complementa, se perfecciona a través de la oración continua de nuestro sacerdote. El versículo 4 del Salmo 110 dice lo siguiente: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es Dios el Padre hablando acerca de Dios el Hijo, diciendo que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora la pregunta es, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es este personaje? Este personaje aparece en Génesis capítulo 14. Abraham viene de una batalla de haber rescatado a su hijo Lot, a su sobrino Lot, y venció a, como si no mal recuerdo, creo que eran 7 reyes, los vence, trae un botín y de repente aparece este personaje. Aparece de la nada, Abraham lo reconoce y le entrega los diezmos del botín. Melquisedec ora por Abraham y desaparece. Es un personaje muy extraño. Aparece y después desaparece. Ahora, el Salmo 110 que menciona esto, el autor del libro de Hebreos menciona en dónde está el cumplimiento de esto que está diciendo David en el Salmo 110. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3, cita este texto y lo interpreta diciendo que su cumplimiento está en Cristo. Jesucristo es el verdadero Melquisedec, quien intercede por nosotros para siempre. ¿De qué sirve esto? ¿De qué me sirve que Jesucristo sea el verdadero Melquisedec y que interceda por mí
para siempre. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante en este tiempo de incertidumbre por la pandemia? Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25 dice: ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué es importante? Número uno, está diciendo, está haciendo una comparación entre los sacerdotes y Jesucristo. Vamos a suponer que tú tienes tu sacerdote personal. ¿Cuántos años te va a durar tu sacerdote personal? 50, 60, 70, 80 años. Se va a morir. Se va a morir. Tu sacerdote personal se va a morir. Y después, la persona en la cual más confías se va a morir. Y después. Pero el autor de Hebreos dice que Jesucristo nunca va a volver a morir. Nunca va a volver a morir. Por eso puedes tener completa certidumbre. Pero déjame decirte la segunda cosa que es importante. ¿Por qué esto es muy importante? Llevamos 4 semanas. Estás en casa, con tus hijos, con tu esposa, con la carga de trabajo o al revés. Y llega un momento en el cual tu hijo está portándose muy mal, y estás a punto de perder el control. ¿Qué hace tu sacerdote? ¿Qué hace tu sacerdote? En ese momento, Jesucristo está delante del Padre y está diciendo: Padre, te quiero pedir por Felipe. En estos momentos, sus hijos se han portado muy mal. Y Felipe está a punto de perder el control. Padre, te pido por favor, ayúdalo a que no pierda el control, sino que recuerde el evangelio y pueda responder con paciencia y amor a sus hijos. Así está intercediendo tu sacerdote. Pero 10 segundos después, no control, no evangelio. Les gritaste a tus hijos o a tu esposa. ¿Qué hace tu sacerdote? Te desecha. De ninguna manera, no te desecha. Lo que él hace es nuevamente: Padre, ese pecado que acaba de cometer Felipe, yo pagué por él. Yo pagué por él. Por lo tanto, no puedes castigar a Felipe por ese pecado. Te ruego nuevamente, Señor, fortalece a Felipe y que tu Espíritu Santo pueda llevarlo al arrepentimiento, al recordar el evangelio, al recordar que yo ya pagué por ese pecado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo no es tu acusador. Jesucristo es tu defensor. Él es el intercesor. Él está constantemente 24/7. Vean por favor nuevamente el texto. Ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿En dónde debes de poner tu confianza en estos momentos de incertidumbre? En Jesucristo el Rey. En Jesucristo tu sacerdote. Número 3. ¿Qué es lo que te debe de dar confianza en estos momentos de incertidumbre? Que Jesucristo reina por medio de su iglesia.
Jesucristo reina a través de su iglesia. Vea nuevamente el Salmo 110 y vamos al versículo 3, pero voy a leer el versículo 3 en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente. Versión Reina Valera, Salmo 110, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Pero vean la frase que está subrayada. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿De qué está hablando aquí el rey David? El rey David está hablando acerca del llamado para ir a la guerra. Y el pueblo se ofrece voluntariamente al rey para ir a la guerra contra los enemigos del pueblo de Dios. Aquí encontramos dos verdades muy importantes. La primera de ellas es la misión comunal de la iglesia. Vean por favor que el texto dice tu pueblo. No está hablando de un individuo, está hablando acerca de tu pueblo. Vivimos en una sociedad occidental, una sociedad muy, muy individualista. Una sociedad que te dice, hazte un hombre, tú puedes, no necesitas a nadie, lo mejor que puedes hacer es no depender de nadie. Eso es lo que nos dicen. Y de repente te conviertes a Cristo y sigues trayendo esta mentalidad a la iglesia donde tú crees que tú solo puedes vivir el propósito de Dios para tu vida, que no necesitas a nadie. Pero sabes, las escrituras no nos enseñan eso. Lo que las escrituras nos enseñan es que después de que Dios te llama para que seas su hijo, Él te pone en su familia, que es la iglesia. Y la iglesia es el instrumento de Dios muy importante para la santificación que Él está haciendo como tu sacerdote. Es muy, muy importante la misión comunal de la iglesia. El cristianismo no es una empresa para un llanero solitario. El cristianismo es un grupo de personas que se ofrecen voluntariamente a servir a su comunidad por amor a Jesús. Eso es la iglesia. Vean por favor lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente, quiero que notes vuestros cuerpos, plural, en sacrificio singular. Cuerpos, plural, individuos, en la iglesia, sacrificio singular. Alguien dijo lo siguiente: cuerpos colectivamente en un sacrificio, esa es la definición de una iglesia. Cuerpos colectivamente en sacrificio a Dios, esa es la definición de la iglesia. Por lo tanto, esto significa que debes comprometerte con tu iglesia local. Tristemente, posiblemente, no, es una realidad, que hay personas que no están escuchando ahorita este mensaje, miembros de iglesias locales. ¿Qué están haciendo? No tengo ni la menor idea. Y no están. Y posiblemente vamos a regresar en unas semanas. Y posiblemente no vaya a ver, no vamos a ver a estas personas. No van a regresar a la iglesia. Porque pensaron a lo mejor que su Dios les falló, qué sé yo. Pero esta idea de que tú puedes vivir la vida cristiana fuera de la comunidad de la iglesia es una de las más grandes mentiras. No puede ser posible. Tu pueblo se ofrecerá. Dios reina a través de una comunidad que se llama iglesia. Pero la segunda cosa que dice este texto
habla acerca de la misión voluntaria de la iglesia. Vuelvan a ver el versículo 3, lo vuelvo a leer en la Reina Valera. Dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y quiero que escuches esto, por favor. Puesto que Cristo ofreció su vida perfectamente en un solo sacrificio, tú puedes ofrecer tu vida libremente, voluntariamente. Lo voy a decir otra vez. Puesto que Cristo ofreció su vida perfectamente por ti, por su iglesia, tú puedes ofrecer tu vida libremente, voluntariamente a Él. Quiero ponerles un ejemplo. Vamos a la historia de David y Goliat, primera de Samuel, capítulo 17. Ustedes conocen la historia. El enemigo de Dios salía y desafiaba al pueblo de Dios. Y el texto dice que el pueblo de Dios, los soldados, huían a sus tiendas temerosos al ver este hombre de aproximadamente 3 metros de altura. Y que llega David, jovencito, débil, menospreciado por su padre, y que escucha el desafío. Y él se ofrece voluntariamente como el ungido de Dios para vencer al enemigo de Dios. Y conoces la historia, él lo derrota. Pero lo interesante es lo siguiente. En 1 Samuel capítulo 17, el versículo 24 dice que después de que David derrota a Goliat, el pueblo de Dios, los soldados, salen en persecución de los enemigos de Dios. David hace un sacrificio perfecto. Lo que él hace es perfecto. Él es el ungido de Dios que vence al enemigo de Dios. Y el pueblo de Dios, al ver eso, se animan y salen voluntariamente para terminar la misión de Dios. Hace 2, 3 domingos dije que lo que está en el escenario desde el punto de vista de Dios no es el COVID-19. Lo que está en el escenario desde el punto de vista de Dios es Dios llamando a naciones rebeldes a que vengan y se conviertan al único rey verdadero. Entonces, querida iglesia, tu rey ya venció. La muerte no lo pudo detener, el pecado no lo pudo detener, Satanás no lo pudo detener. Jesucristo venció la muerte, el pecado y a Satanás. ¿Qué haces después de ver la victoria de tu rey? Lo que yo quiero animarte es que no desperdicies este tiempo pensando en que no puedes hacer nada para la iglesia porque estás en confinamiento. No puede ser eso tu pensamiento. Tu pensamiento el día de hoy, el día de resurrección, al ver a tu rey, es salir, no de tu casa, no salgas de tu casa, es salir y unirte a la misión de este rey. No hay nada que perder, absolutamente nada que perder. Esta semana a muchos de nosotros nos llegó un libro y agradezco a la editorial Poema de dar este libro gratis. Llegó un libro que se llama ¿Dónde está Dios en tiempos del coronavirus? Escrito por el ex catedrático de la Universidad de Oxford, John Lennox, excelente apologista. Y el libro está muy sencillo de leer, te lo vas a leer en 1 hora, 1 hora y media. Y quiero tomar una cita de este libro que es muy apropiada para el día de hoy. John Lennox escribe: el coronavirus se llama así porque tiene la forma de una corona. Una corona es un símbolo de poder y autoridad. Y ciertamente,
este virus tiene un poder colosal sobre nosotros los seres humanos. No se puede ver a simple vista y aún así, fíjate en todo lo que ha obligado a hacer y no hacer a miles de millones de personas. El coronavirus es evidencia de que tanto nuestra relación con la creación como la relación de la creación con nosotros están desordenadas. Y que eso no es un accidente. Pero la esperanza se encuentra en otra corona. Me encantó eso. La corona de espinas que pusieron a Jesús en la cabeza antes de su ejecución. La corona es un símbolo de poder y autoridad. Y pareciera que el COVID-19 es el que reina. Él menciona la corona de espinas. Quiero añadir una corona que Jesucristo recibió en su ascensión. Ya no es la de espinas. Es la corona real como el Hijo de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por eso, iglesia, en este tiempo de incertidumbre, tú puedes poner tu completa confianza en el Rey, en el sacerdote, y participar de él, de su reinado al estar en una iglesia. Querida iglesia, ¿cuál es el canto para esta semana? ¿Cuál es el canto para esta semana? Voy a vivir en la certidumbre de que estoy en las manos de mi Rey y mi sacerdote. Oremos. Él ha resucitado. Cristo ha resucitado. Este es el reinado del Cristo resucitado. Gracias, Señor, que en medio de esta pandemia, de esta incertidumbre, nuestro corazón no está por ahí deambulando. Nuestro corazón permanece seguro en las manos del Rey que nos amó tanto, que fue a la cruz, que la muerte no lo pudo retener, que fue ascendido a los cielos, que el Padre le corona como Rey, y desde ahí Él reina. Nuestra confianza está en el Rey que cuando pecamos nos da la certidumbre, nos recuerda que nos ha hecho perfectos, pero que todavía nos sigue santificando. Y que intercede por nosotros en estos momentos cuando tenemos dificultades. Gracias. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos salir a unirnos a esta victoria y proclamar el evangelio de las buenas nuevas a la gente que no tiene certidumbre. Poderles hablar de este Rey sacerdote que nos amó tanto, que fue a la cruz, que nuestra salvación es por gracia y que Él vive porque Él resucitó. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, el resucitado. Amén. Amén. Querida iglesia, vamos a cantar. Tenemos que cantar. Vamos a cantar, poderoso su nombre es. El verbo en el principio, unigénito de Dios, tu gloria en la creación me la ve, en Jesús.
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarnos, nos viniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, es el nombre de Cristo. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús muere, el velo del templo que simbolizaba la barrera entre el hombre y Dios fue abierto, fue partido, lo cual significa que ahora puedes ir a Dios. Cristo murió y resucitó. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el nombre sin igual. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, es el nombre de Cristo. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el nombre sin igual. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, es el nombre de Cristo. Poderoso es su nombre, es el nombre de Cristo. Poderoso es su nombre, es el nombre de Cristo. Iglesia, Cristo ha resucitado. Ciertamente 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 ha resucitado.
Ciertamente ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ciertamente 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 Él ha resucitado. Ciertamente 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 ha resucitado. Amén. Ciertamente ha resucitado. Ha resucitado. Ciertamente Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ciertamente 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 Él resucitó. Ciertamente ha resucitado. Que la gracia del resucitado, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén.